bien, arranca la campaña y buena parte de eso, una parte van a ser las vacunas, que les recuerdo acaba de anunciar la ministra Carla Bisotti, 20 millones de dosis que ha comprado la Argentina al laboratorio que hace el Viagra. Encontré la forma de no nombrarlo, ¿vieron? Ya todos saben, ¿no? Llegaste a 3. Ya llega a 3, es verdad. O sea que ahora puedo decirlo muchas veces. Y ya No, está. se va grabando. Ah, se va grabando. Por Sí, eso. ponele, si son solo 3, mañana tenés que traer medialunas. Sí. Si llegas a hacer 5, Sí. mañana tenés que traer medialunas y algo más. Claro, una O traes pasta mañana y frola. pasado. Está Una muy bien. pasta frola. Bueno, recién un oyente me dijo eso. Decía el laboratorio que hace el Viagra, todo el mundo sabe y te ahorras la prenda. Quizás Bien. ahora ellos lo dejan de nombrar, ¿viste? ¿Qué? Y hay que nombrarlo para compensar. Es Digo, ojo, buen buena, punto, es buena, buen punto. Porque Por tanto ya, que pedían. viste, están recalculando, recalibrando el Bueno, discurso. las vacunas van a ser obviamente una parte importante y ya está, eso está. La otra parte, Julia Estrada, es la economía. Así es, La vamos a escuchamos. hablar de los 3 ejes que me parece que van a ser parte indudable de esta campaña en términos económicos. Por un lado va a estar la pandemia, por un lado va a estar la campaña de vacunación y cómo del lado de Cambiemos, bueno, aprovechan para liberar restricciones. Después comentarán eso, ¿no? Traemos vacunas y ellos liberan restricciones. Pero me parece que hay 3 temas que ya están atravesando. Hay un candidato, de hecho, de Cambiemos, que es Martín Tetaz, que lo viene diciendo en varios aspectos, que son la deuda, el dólar y los precios. Para reconstruir un poco los debates que hay en cada eje, que quizás algunos son los lugares comunes que ya conocen, pero otros me parece que está bueno recordar. ¿Cuál es la mirada o el caballito de batalla del gobierno? Es en relación a la deuda, es, che, a ver, reestructuramos, ustedes nos dejaron una mochila muy grande, y ahora con el Fondo Monetario Internacional estamos haciendo lo posible para que la renegociación sea en favor de la Argentina. Sí. Incluso la última discusión en relación a los DEX, que ocurrió ayer, castellano, derechos especiales de giro, que es la plata que el Fondo Monetario Internacional está repartiendo, básicamente porque se capitaliza. Bueno, hubo un debate en relación a el uso de esta plata que llega del Fondo Monetario Internacional. En algún momento se habló de gasto social, ahora se está pensando en financiación o pago de una parte de la deuda que vence con el fondo. Esa discusión, la verdad, es muy compleja porque te habla de las limitaciones y Cristina Fernández de Kirchner lo está poniendo en esos términos, pero lo cierto es que desde el gobierno el planteo es ese. ¿Qué es lo que ya está diciendo Cambiemos? Lo está diciendo Pratgay, lo está diciendo, bueno, en algún momento lo dijo Tetaz, lo vienen diciendo distintos economistas. La deuda argentina durante nuestro gobierno, durante el gobierno de Macri, es para financiar deuda anterior. Fue para financiar deuda anterior. Creo que esa va a ser sin ninguna duda una frase que vamos a escuchar todos los meses de acá hasta la elección. 2 de cada 3 dólares que tomamos fueron para pagar deuda anterior. Sí. Lo cual es falso, pero ya es como... Es falso, en algún momento yo mostré los datos, podemos algún día hacer una columna volviendo a mostrar los datos de cómo fueron en magnitudes el endeudamiento. Lo cierto es que la propia Cristina mostró en su defensa en la causa por el memorándum ese gráfico de suba, de participación, que por cierto, y para decir una primera cuestión, lo que suele hacer Cambiemos es tomar toda la deuda en valores, es decir, toda la deuda, tanto en pesos como en dólares, pero pasarla a dólares y hablar de la masa total mirada en dólares o expresada en dólares, cuando en realidad no mira la composición interna de esa deuda, en donde claramente tuvimos durante el gobierno de Cambiemos un aumento de la deuda en dólares respecto de la de pesos, y durante la última etapa del gobierno de Cristina el desendeudamiento en dólares luego fue acompañado de una mayor colocación de deuda en pesos en el mercado local. Sí, en términos absolutos y generales, deuda bruta pública, pero cuando uno mira la capacidad de repago de eso, claramente en dólares es más difícil. Bueno, ese me parece que va a ser un discurso que vamos a tener que elaborar un poco mejor y construir, porque está claro que quieren no reconocer para nada lo que ocurrió. Es la posverdad, es la discusión con la posverdad. Sí. Segundo, dólar. Me parece que el dólar también va a terminar instalándose. Está ocurriendo que el dólar oficial sigue siendo la referencia tanto para importación como para exportación. Esto es importante saberlo. Lo digo además por conocimiento en el lugar en donde estoy. Se manejan al dólar mayorista. Por favor, no, como diría Cristina, muchachos y muchachas, importación funciona el dólar mayorista.
no vengan a vender que funciona el blue, porque no funciona el blue ni al ilegal ni a ningún otro paralelo. El dólar financiero, que es el contado con liquidación, que lo explicamos varias veces, y el MEP, que se transan, es decir, se intercambian de manera bursátil, no se venden en el mercado formal del tipo de cambio, que es el mercado único y libre de cambios del Banco Central. Esos dólares no son para el comercio exterior. En todo caso, hay empresas que hacen esa dolarización ex post, luego de tener sus ingresos, van al contado con liquidación y van al MEP y dolarizan de esa manera. Esa es una decisión, ¿no? Ahora, hay todo un planteo de el cepo. Prat Guy se mandó una que era increíble, creo que fue ayer, que dijo, levantar el cepo es desastroso, pero bueno, tampoco sostenerlo, pero tampoco se puede sostener, diciendo, no lo podemos sostener porque no nos gusta, ideológicamente o conceptualmente no va, pero levantar el cepo sería desastroso, ¿no? Sí. Ellos mismos lo están diciendo, pero el claramente... cepo que pusieron ellos. El cepo que puso la CUNSA. O sea, el cepo que puso la CUNSA. Macri. Exactamente. En septiembre, si no recuerdo mal, del 19. El 1 de septiembre del 2019 fue un domingo a la noche. Cierto, fue un domingo. Todo ese domingo a la mañana, mediodía, había habido un montón de especulaciones y generó un montón de problemas, porque además lo hizo mal, lo implementó mal con los bancos, porque los bancos no tenían la posibilidad de tener el sistema, es decir, de estar precavidos y tener el sistema para limitar las compras, porque eso es una limitación cuantitativa, que en un comienzo recordemos que fue a $10.000 por persona. Era 10.000 y después lo tuvieron que bajar a 200. De lo 10.000 a 200 lo hicieron tan mal que hubo mucha gente que fue y compró de más, y finalmente hubo un montón de causas de idas y vueltas entre el Banco Central y los bancos para ver qué pasó, y se les permitió a esas personas comprar de más. En listas que se filtraban, no era todo un horror como lo hicieron, porque además también demuestra que no sabían gestionar. Pero lo cierto es que vuelve la discusión sobre el cepo, una discusión que, si se me permite desde el punto de vista del ida y vuelta conceptual o argumental, el propio FMI banca el cepo. Así que primero vayan a fijarse. Hoy en día podés comprar $200, que son 20 lucas más los impuestos. Termina siendo casi 30. $200 con el 65%. Un 30 y un 35 que por son eso. Distintos. O sea, termina siendo casi creo que 30 lucas más o menos. Sí, más o menos. Un salario mínimo. Un salario mínimo, exactamente. Sí, bien. Sí, y hay toda una conducta que se ha detectado, que se sabe de cobro del sueldo para que tiene un sueldo más o menos holgado y compra el cupo de 200, también como para separarlo de la plata en pesos y no gastar, y no hay no hay una lógica de inversión pensando en cómo valorizar si tenés alguito de guita. Obviamente, lo hemos hablado con Roberto más de una vez, hay una necesidad de educación financiera en ese tema. Deuda, dólar. Pero digo, vamos a repasar. Y lo segundo, la devaluación. El marido de Pampita, que estuvo ya hablando, y que es economista, pero bueno, lo digo para, digamos, la verdad no merece considerárselo como un economista, pero sí habló de un dólar a 400 pesos y luego hubo otros que hablaron de un dólar a 200 pesos. Hay una necesidad de instalar eso, creo que está clarísimo que es muy difícil modificar el tipo de cambio, el oficial, lamentablemente para ellos, ¿no? Es muy difícil con este nivel de control de cambios, pero además con el Banco Central más fuerte. Eso no significa más fuerte, ¿por qué? Porque compró más dólares y tiene más reservas. Tiene 9.400 millones de dólares de reservas netas, lo cual es un montón. Hoy habría que ver si Bonelli se anima a hacer el cálculo de reservas netas, porque no te da mal como les daba a fin de 2015. Bien. Ahora sí, está claro que el ritmo de evaluación, y me parece que eso quizás es el punto en donde hay que plantearlo para los sectores productivos, el ritmo de evaluación sí se puede acelerar, que es un poco lo que se supone. Uno mantiene hasta las elecciones y después se podría acelerar, pero acelerar no es lo que ellos quieren. Ellos quieren un salto cambiario, que es distinto, que es algo brusco. Bien. Bueno, y por último, Tetaz está proponiendo eliminar la máquina de hacer billetes, ¿no? Está en modo Milei. Sí. Eso básicamente, para traducirlo, es dolarizar la economía. Cuando hablan de cerrar el Banco Central, de cerrar la máquina de hacer billetes y todo eso, es atar la economía argentina a una moneda extranjera. Sí, y además hay una cuestión sumamente loca, que es que el Ministerio de Hacienda está logrando cada vez depender menos de las transferencias del Banco Central, o al menos depender mucho menos de lo que dependió el año pasado, tanto de transferencias de utilidades como adelantos transitorios. Esas son las dos formas que tiene el Banco Central de financiar al Tesoro.
y cada vez tiene colocaciones, es decir, toma deuda, porque hay dos maneras de financiarte con pesos. Una es con emisión del Banco Central que se la da al Tesoro y el Tesoro lo gasta, y otra es con el Tesoro colocando deuda en pesos, que también podría ser en dólares, como hicieron ellos, ¿no? Ellos colocaron en dólares y gastaron en pesos y los dólares se los fugaron. Sí. Bueno, eso no, pero sí se puede colocar pesos en el mercado local, que te compren distintas instituciones, ya sea gubernamentales o empresas locales, y esa es la manera como se está financiando, con lo cual ahí habría que mostrarle a Tetaz los cuadritos de financiación del Tesoro, porque le están dando que no es 100% emisión. Bien. Juli, una cosita más, una pregunta, porque el sábado Cristina hizo mención a los derechos especiales de giro y dio a entender que Argentina no iba a usarlos, porque sí, finalmente van a ir a pagar el vencimiento, por lo menos el de septiembre, el primero con el FMI, algo que se venía discutiendo por aquella carta de los senadores y demás. ¿Vos la declaración de Cristina la ves como ya una aceptación de que parte de esa plata va a utilizarse para pagar y que Argentina va a pagar la cuota de septiembre de la deuda que vence con el fondo? Yo creo que hay una reevaluación de lo que significaría no terminar de acordar con el FMI y que eso te signifique un impacto financiero, cambiario, con todos los caranchos diciendo esto es un problemón. Esa es mi primera mirada. No sé si la decisión está tomada, honestamente no lo sé. Sí me parece que la primera mirada era la de financiar o poder sostener el financiamiento de la pandemia, y eso tenía un sentido porque vos lo que hacías era no te gastabas los dólares, sino que los dólares quedaban en el mercado único y libre de cambios, pero sí usabas los pesos. Muy bien. Una última, precios. Dale. Solamente para cerrar, esa es la parte en donde está más flojo el gobierno, eso lo sabemos, lo venimos diciendo todo el tiempo. Que haya dirigentes sindicales en las listas es claramente para eso. Esa es mi humilde lectura, más allá de los representativos que son de sus sindicatos y de los sectores a los cuales vienen a defender. Hay una mirada de puja capital-trabajo, lo voy a decir en esos términos, que claramente tiene que ser abordada desde el mundo sindical, y me parece muy bien. Y además porque las ventas de supermercados, o los datos que salen en ventas de supermercados del día de anteayer, si no me equivoco el viernes, son bastante negativos, dan 2,6% de caída, con lo cual sigue habiendo un retroceso en materia de poder adquisitivo, y ese es el dato que hay que remontar. Muy bien, campaña y temas económicos con Julia Estrada.